¿Qué tal? Soy Joana Yegata y voy a exponerles el tema de investigación, evaluación del cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, caso de estudio Pichincha. Les voy a hablar brevemente de los antecedentes de las reformas agrarias de Ecuador. Así tenemos que en 1964 tenemos la Ley de Reforma Agraria y Colonización, en 1973 la Ley de Reforma Agraria, en 1979 Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario, en 1994 Ley de Desarrollo Agrario, en el 2000 se da la Ley Reformatoria a la Ley de Desarrollo Agrario. De manera general podemos indicar que estas leyes no promovían el cumplimiento de la función ambiental, permitían la fragmentación de tierras comunitarias, también daban pie a irregularidades tanto en el acceso, posesión y legalización de las tierras agrícolas, tierras rurales. Entonces estas leyes eran bastante incompletas, no tenían procedimientos de cómo realizar una redistribución de tierras, etcétera. Es así que en el 2016 se aprueba y entra en vigencia la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales por una necesidad social de un instrumento jurídico para realizar todos los temas, dar solución a los temas de tierras rurales y territorios ancestrales. La nueva ley del 2016 contempla el cumplimiento de la función social y la función ambiental. Esta ley está basada en la Constitución de la República, lo que quiere decir que se fundamenta en ella, por lo cual estará orientada a dar solución en materia de tierras rurales y territorios ancestrales. También está orientada para dar cumplimiento con el objetivo estratégico del artículo 281 de la Constitución, que es la soberanía alimentaria, que es considerada como un objetivo estratégico y una obligación del Estado. También en esta ley brinda seguridad jurídica de posesión y propiedad. También brinda procedimientos, establece procedimientos para la política de redistribución de tierras, regula el cumplimiento de la función social y la función ambiental y también tiene establecido quiénes son los que poseen el deber de dar cumplimiento y controlar todos los normativos de la ley que se den cumplimiento. Ya como antecedentes voy a mencionar que en el 2014, el 15 de diciembre, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero aprueba el informe para primer debate del proyecto de la ley. Esto pasa a una consulta prelegislativa, en la cual participan 23 provincias, 879 organizaciones, con un total de 6.773 personas que tuvieron una actuación activa al proponer temas, al discutir temas. Entonces fue una participación totalmente activa de estas 6.773 personas para la formación de la ley. Entonces, el 14 de marzo del 2016 es aprobada la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y es así como entra en vigencia. En esta investigación tenemos como objetivo general evaluar el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la ley en estudio, conocer el efecto de la aplicación de la ley en organizaciones campesinas de la provincia de Pichincha. Como objetivos específicos tenemos analizar y conocer en qué medida se cumplen estas disposiciones de la ley en estudio. Conocer los efectos de la aplicación o no de las disposiciones sobre la redistribución de tierras y la soberanía alimentaria de las organizaciones campesinas.
y además estudiar el efecto y el cumplimiento de la ley en la redistribución de la tierra en 2 organizaciones campesinas en la provincia de Pichincha. Ya, como justificación tenemos que la creación de esta ley en estudio se da por una necesidad social de contar con políticas públicas para alcanzar la soberanía alimentaria y también para que existan instrumentos jurídicos que regulen la posesión y la tenencia de las tierras. Esta ley establece como objeto normar el uso y el acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad, que deberá cumplir, como ya se mencionó antes, la función social y la función ambiental. Regula la posesión, la administración, redistribución de la tierra rural y otorga seguridad jurídica a los titulares de derechos. Es así que se estudia esta ley, ya que tiene un interés social bastante alto debido a que en el país pues hay mucha gente que no tiene tierras y hay tierras que están abandonadas sin darles un uso productivo. Entonces esta ley es justamente, si se diese cumplimiento, sería de mucho provecho para los pequeños agricultores sin tierras. Marco metodológico. En esta investigación el enfoque fue cualitativo y el nivel investigativo fue exploratorio. Ya, marcamos 2 variables. La 1 fue el nivel de cumplimiento de las disposiciones de la ley. Esto lo recabamos mediante informes, documentos existentes, entrevistas de informantes claves. De esto se solicitó al subsecretario de Tierras informes del cumplimiento de las disposiciones para conocer el nivel de cuántas disposiciones se han dado cumplimiento y cuántas no. Para la variable 2 tenemos que el efecto de la aplicación o no de la ley en lo que corresponde a las disposiciones transitorias. También igualmente se realizó, en cambio, se ocupó en esta variable las herramientas de entrevista a informantes clave y entrevista a dirigentes de organizaciones campesinas para conocer qué efectos tiene el cumplimiento o no, el no cumplimiento de las disposiciones transitorias ya de manera más puntual. Por eso se realizaron entrevistas a personas que están totalmente involucradas en el campo para saber cuál es su percepción. Pues bien, tenemos como resultados que el cumplimiento de las disposiciones transitorias pues es muy insignificante, ya que se da cumplimiento de apenas 2 disposiciones transitorias, la primera y la 24ª, que hacen de un total de 24 disposiciones transitorias, que se cumple el 9%. La disposición número 3 se da cumplimiento de manera parcial, incompleta, y el 87% de las disposiciones transitorias no se da cumplimiento. Bien. Para el estudio de caso, en los 2 estudios de caso, se escogieron 2 asociaciones de la provincia de Pichincha del cantón Mejía, que sí tenemos a Sopretierra y a la Hacienda Santa Isabel. A estas personas se les realizó entrevistas para conocer qué es sentir, qué ellos perciben en el campo de manera directa con el tema de la redistribución. Entonces, estas personas nos supieron expresar que es bastante importante el contar ya con el tema de tierra, pero que aún así no es lo suficiente, ya que como conocemos necesitamos de conocimientos técnicos, de ayuda técnica para también poder optimizar los recursos y tener mayores producciones y por ende tener mayores ganancias económicas. Entonces, estas 2 asociaciones son beneficiarias de la redistribución de tierras, que cabe mencionar que estas tierras se redistribuyen cuando un predio no ha sido ocupado de manera productiva por varios años y entra a un proceso de redistribución
en el que se verifica que el dueño no ha dado uso, y estas asociaciones legalmente constituidas pueden participar en la adjudicación de estos predios. Entonces es de manera legal que se les otorga a los campesinos, que como mencioné antes deben ser asociaciones legalmente reconocidas y conformadas por varias familias, como en estos dos estudios de caso. Entonces, en este estudio de caso se puede mencionar que el recurso tierra para ellos es muy, muy importante. Sin embargo, hace falta también el apoyo de parte del Estado, y mencionaban que sí, que tienen soberanía alimentaria, ha mejorado bastante, ya que ellos pues producen y se alimentan de lo que ellos mismos cosechan y también venden los excedentes. Como conclusiones tenemos que el cumplimiento de las disposiciones transitorias de la ley es bastante insignificante, es nulo, ya que solo, como mencioné antes, se da cumplimiento de 2 disposiciones transitorias y una de manera parcial de un total de 24. Siguiente, los efectos de la aplicación de las disposiciones transitorias en la ley en el ámbito de la redistribución de tierras y soberanía alimentaria en las organizaciones campesinas realmente no se puede conocer, debido a que no se ha dado cumplimiento, como antes se mencionó, de las disposiciones, por lo cual no se puede concluir en este ámbito. Listo. En cuanto a los efectos de la no aplicación de las disposiciones transitorias, podemos decir que no se puede empezar a aplicar con eficacia la ley, ya que las disposiciones transitorias son como una especie de artículos en los que se promueve la regulación de la anterior ley con la nueva. Es un vínculo para que se pueda finiquitar una ley anterior y quede todo en orden para poder empezar a legislar con la nueva ley en vigencia. Entonces, si primero no se ha dado cumplimiento de estas disposiciones, difícilmente es seguro que se esté dando cumplimiento de la ley. Entonces, esto perjudica directamente al sector rural productivo y especialmente, como siempre, a los pequeños productores. Siguiente. Para el estudio de caso 1, que es la tierra, se puede concluir en base a las entrevistas de encuestas realizadas a los miembros de la organización, que desde que fueron beneficiados con la redistribución de tierras en el 2016, la calidad de vida de ellos ha mejorado sustancialmente, ya que, como antes mencioné, ellos sienten tener soberanía alimentaria, pueden tener sus alimentos de ahí mismo y consumirlos, y los excedentes pueden venderlos. Para el caso de estudio 2 de la Hacienda Santa Isabel, conformada por 16 familias, en el 2013 fue el año en el que adquirieron el predio bajo el sistema de redistribución de tierras. Actualmente enfrentan una amenaza contra su soberanía alimentaria, debido a que se busca revertir el proceso de redistribución y arrebatar estas tierras. Entonces, estas familias quedarían sin soberanía alimentaria, sin su sustento económico para sobrevivir. Y en base a las entrevistas realizadas a los pequeños productores, podemos concluir que el dotar del recurso tierra a personas, a campesinos mismos, que engloban a muchas familias, tiene un efecto positivo, ya que el recurso tierra es algo muy básico y vital para las personas que viven en el campo, para que puedan trabajar y de ahí obtengan sus alimentos. Sin embargo, como mencioné antes ya, el sentir de los pequeños agricultores es un abandono por parte del gobierno mediante su cartera de Estado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, para un verdadero desarrollo, mencionaban que hace falta un apoyo más estructurado y real por parte del MAG.
Como recomendaciones se puede decir que se debería dictaminar nuevos tiempos para el cumplimiento de las disposiciones transitorias y que exista pues una mayor seriedad y compromiso por parte de las autoridades encargadas y también sancionar a los que claramente en la ley menciona quiénes son los que tienen la rectoría en dar cumplimiento de la ley y pues sancionar a estas personas que no han cumplido con esto. Y para futuras investigaciones referentes a esta ley, se recomienda estudiar y analizar los efectos de la aplicación de la ley sobre la redistribución y adjudicación de tierras y la soberanía alimentaria para lograr conocer qué impacto social puede generar esta ley ya siendo aplicada con, con responsabilidad y de manera real. Gracias.